Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el siguiente tema. Desenmascarando el edicto de Tesalónica y al blasfemo José Cárcamo. El edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo fue un documento criminal, asesino y dictatorial, firmado por dos emperadores romanos, Teodosio y Valentiniano, y dos obispos de la Iglesia Católica Romana, Damaso y Pedro. En ese edicto se firma la orden de que todo el mundo cristiano tiene que someterse, bajo los pies de la Iglesia Católica y adorar al falso Dios Trino, so pena de muerte para quienes no obedezcan esa orden criminal. Es desde ese edicto de Tesalónica en adelante cuando los obispos de la Iglesia Católica obtuvieron el poder de perseguir, excomulgar, asesinar, torturar y quemar vivos en la hoguera a sus oponentes, como bien lo narra la historia en todo el transcurso de la Edad Media. La peor blasfemia es decir que ese edicto fue apoyado, de forma profética, por el Dios Padre y por el Señor Jesucristo, como lo ha hecho el blasfemo trinitario llamado José Edwin Cárcamo, tal y como ponemos las pruebas en el presente video. Poniendo de esa manera al Dios Padre y al Señor Jesucristo al mismo nivel criminal de esos asesinos y sodomitas que firmaron ese edicto. El hermano Alexander Hell desenmascara todo esto en este presente video, usando los audios del mismísimo José Cárcamo. Muy bien, continuemos escuchando este audio de Cárcamo y noten ustedes el espíritu, señores. Tengan discernimiento. Cómo Cárcamo quiere justificar lo malo, incluso inmiscuyendo a Dios y a Jesucristo, como que Jesucristo y Dios el Padre apoyan el mal para predicar un supuesto bien. Oigan esto, hermanos. Oigan la ecuación de Cárcamo, porque esta es la ecuación que él está dando aquí. El impío Atanasio, que fue un asesino, un criminal, un maldito, bueno, Dios lo usó para enseñar el trinitarismo, y eso está bien. Entonces a mí no me importa que sea un asesino, pero está bien que sea trinitario. Ajá, Cárcamo. Pero muy bien, continuamos escuchando aquí el audio de Cárcamo. Entonces, sí utilizó a Atanasio, porque Dios utilizó a Atanasio. En el concilio inicial lo utilizó. Utilizó un impío, porque Dios utiliza a los impíos. Ya te lo dije. Dios utiliza a los impíos. Y puedo darte un montón de ejemplos donde Dios utiliza hasta el mismo Satanás para su propósito. Y lo va a seguir utilizando. Pero oigan esto, señores. Que Dios utiliza a Satanás para sus propósitos. Bueno, es un asunto que es cierto. Dios utiliza a Satanás para sus propósitos. Pero eso no quiere decir, usted Cárcamo, que Jesucristo haya dado orden a los cristianos de ir a predicar al Dios Trino, y el que no cree en el Dios Trino, mátenlo. Es que tú no entiendes lo que estoy diciendo, Cárcamo. Es que tú quieres seguir justificando a un criminal, a un asesino. Pero fíjense lo que está diciendo Cárcamo aquí. Que Dios usó, aún siendo un impío, a Atanasio en el concilio de Nicea. ¿Pero por qué él dice esto? Porque Atanasio allí predicó al Dios Trino, señores. Es por eso. Todo esto es por eso. Por eso Cárcamo no le interesa si Atanasio fue un asesino. A él no le importa eso. A lo que le importa es que ese asesino, hijo del diablo, impuso el trinitarismo en Nicea. Eso es lo que pretendía, imponer el trinitarismo en Nicea. Eso es lo único que le importa a Cárcamo. Lo demás a él no le importa. No le importa. Pero sepan, señores, que tanto la actitud criminal, asesina, condenatoria de Atanasio, que quemaba vivo en la hoguera, los quemaba a la gente que no sea trinitaria, no es justificable, ni siquiera predicando al Dios Trino, porque ya sabemos que el trinitarismo es un Dios falso. Un Dios falso que la única forma de poder meterlo en el cristianismo, claro, en la cristiandad apóstata iglesiera católica, fue a base de amenazas, a base de persecución y a base de asesinato y de falsificación. Que todo eso fue lo que hizo Atanasio y su séquito también. Porque no era Atanasio solo que tenía ese pensamiento. Lo tenían otros de su mismo séquito. Eran tan criminales como Atanasio. Y todavía existen gente que pertenecen al séquito de Atanasio, que piensan igual que él, aun siendo Atanasio un asesino, un criminal. Como Cárcamo, como se está demostrando aquí en este audio de él mismo. Muy bien, escuchemos la parte final ya de este audio, donde aquí está este Cárcamo pues defendiendo a un muerto
al difunto Atanasio. Y como está difunto Atanasio, ahí no hablen mal de Atanasio, porque ya está difunto, no se puede defender. Dejen tranquilo a ese asesino que predicó un bien, predicó al Dios Trino. Escuchen lo que dice aquí Cárcamo. Para su propósito, y lo va a seguir utilizando. Entonces Dios utilizó a Atanasio, por ejemplo, para proclamar una verdad en Nicea, que siempre, que el Hijo es Hijo de Dios por naturaleza, y que es Dios por naturaleza. Y muy bien. Esto es lo único que le importa a Cárcamo, bueno, que una supuesta verdad que proclamó Atanasio, de que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza. Oye, ¿quién niega eso? ¿Por quién niega eso? Que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza, ¿por quién lo niega? Porque si Jesús procede de la naturaleza del Padre, de la sustancia divina del Padre, pues claro que viene con la naturaleza del Padre. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Sabe cuál es el problema, usted Cárcamo? Que a esa verdad ustedes la quieren retorcer con ecuaciones estúpidas, quitando el significado de las palabras. Porque si un hijo mío, por ejemplo, un hijo mío, lo lógico es que ese hijo mío que procede de mí tenga mi naturaleza humana y tenga mis genes. Eso es lo lógico y es real. Pero cuando ustedes los trinitarios, con la mentalidad de Atanasio que tú apoyas, dicen que Jesucristo como Hijo de Dios vino con la naturaleza del Padre, ustedes ahí retuercen el significado de las palabras y las ideas verdaderas y dicen que Él vino con la misma edad coeterna de su propio Padre y todo el poder y el conocimiento del Padre, y así es coeterno y coigual al Padre, porque eso es lo que dice Atanasio y tú lo estás defendiendo. Eso es lo que dice Atanasio en su credo y tú lo estás defendiendo aquí en este audio, que ahí impuso Atanasio una gran verdad. Entonces eso es lo que defiende Atanasio y lo que defiendes tú, una gran mentira. Una gran mentira que Atanasio impuso a base de muerte y destrucción, quemando gente viva en la hoguera. Cosa que tú apoyas porque ahora tú dices que, ay, nadie juzgue a ese pobre Atanasio, ese pobrecito varón de Dios, que aunque era un impío, ahí medio impío, pero hizo un bien predicando el Dios Trino. No toquen a ese hombre Atanasio, que ya no se puede defender, no ve que está muerto. Déjenlo tranquilo, que si mató gente o algo así, no importa, Dios usa a los impíos. Entonces lo que tenemos que hacer los cristianos, nosotros, bueno, que si cualquier impío, criminal, viene a nosotros a predicarnos cualquier disparate doctrinal, dejarlo tranquilo y aceptar sus mentiras, no hay problema. Porque sepan que las mentiras, señores, y la doctrina del diablo se imponen a la fuerza. Se imponen matando, asesinando a los oponentes que se dan cuenta de la mentira. Es así como se logra imponer una doctrina de demonios. Es que no hay otra manera. El evangelio verdadero es muy diferente. El evangelio es simplemente predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y perdón de pecados, hablar del Dios Padre, hablar de su Hijo Jesucristo. Eso es el evangelio, por eso no se impone a la fuerza matando gente, ni asesinando a nadie. Eso no se impone de esa manera, porque el apóstol Pablo aconseja, estad en paz con todos los hombres, en cuanto sea de parte de ustedes, estar en paz con todos. Y por eso se desarrollan los frutos del Espíritu así. Entonces así que predica un verdadero cristiano. Pero ¿cómo me va a decir a mí que un maldito que venga a predicar una doctrina como el trinitarismo quiera imponer esa doctrina a base de muerte, matando gente, y me van a decir a mí que esa doctrina es verdadera, cuando eso ni siquiera se encuentra en la Biblia? ¿Se dan cuenta ustedes, señores? Que Cárcamo, aunque lo quiera negar y quiera pretender de forma hipócrita renegar de Atanasio, tiene como quiera el mismo pensamiento y mentalidad de Atanasio. Claro que sí. Muy bien, volvamos a la historia de Atanasio, vamos a la biografía. Aquí le he puesto nuevamente este párrafo en el chat. Sepan ustedes que esto es público. Esto lo pueden encontrar en cualquier sitio que hable de la historia de la iglesia, porque la iglesia católica nunca ha desmentido esto. Por tanto, esto es real, sobre cómo era en realidad Atanasio, el que quería imponer el trinitarismo a base de asesinatos. Pero bien, veamos qué dice la historia. Lo voy a repetir otra vez. Dice: en su lucha contra las herejías de su tiempo, Atanasio usó, según diversas fuentes, métodos discutibles. El obispo Arsenio, seguidor del melesianismo,
murió quemado vivo por orden de Atanasio. Y Atanasio fue acusado de asesinato en el concilio de Tiro en 325. Luego dice aquí la biografía: llegó a falsificar una carta de Constantino el emperador a la muerte de éste, supuestamente dirigida a este mismo concilio, donde se decía que habían de condenar a muerte a quien tuviera en su poder escritos de Arrio. El historiador Amiano acusó a Atanasio de haberse entregado a persecuciones impropias de su carácter de sacerdote. Bueno, nuevamente ustedes tienen esta parte de la historia de quién es Atanasio. Y esta parte de la historia es real. Y claro que es importante saberlo y señalarlo como lo que es. No como este Cárcamo que dice, bueno, ya Atanasio se murió, dejen ese hombre tranquilo. Dejen ese hombre tranquilo, que haya sido un asesino, un maldito criminal. Hizo algo bueno, que fue imponer al Dios Trino ahí, aunque sea sangre, aunque sea quemando gente, pero impuso al Dios Trino, no importa. ¿Cómo lo hizo? No importa, Dios lo usó. Es que ustedes no ven que Dios lo usó, que aunque sea matando gente y quemando gente y falsificando documentos y todo eso, miren que Dios lo usó, todo eso fue porque Dios lo usó. Señores, esto es lo que está diciendo Cárcamo literalmente, señores. Oiga la blasfemia de este sujeto, es un blasfemo. Ese tipo de cosas, de impiedad y todo eso, Dios lo usó porque a fin de cuentas Atanasio estaba imponiendo una verdad, entre comillas, que es el trinitarismo. Eso es lo que está postulando Cárcamo. Por eso yo le digo a ustedes que este tipo, este Cárcamo, este hipócrita, es un atanasiano encubierto, aunque quiera renegar de él, aunque quiera renegar de forma hipócrita de Atanasio. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que si fuera por Cárcamo, señores, a Cárcamo no le importaría que en el mundo ahora mismo, en la Iglesia Católica, todavía tuvieran el poder de matar gente con tal de que impongan el trinitarismo. Porque Cárcamo dice que eso es una obra de Dios. Que esa actitud, pues, Dios la apoya. Vamos a matar gente e imponemos el trinitarismo porque esa es la verdad. ¿Qué les parece? Eso es lo que está predicando Cárcamo literalmente, señores. Tiene una mentalidad igual que Atanasio. Eso es todo. Eso es así de sencillo. Pero ¿cuál es el problema de esto, señores? Que a fin de cuentas, el trinitarismo es una doctrina del mismo diablo. Porque eso no existe en la Biblia. Dios no es ningún ser trino. Dios el Padre es el Padre celestial, una persona única en su clase. Un Dios supremo, único en su género. No hay nadie como Él. Y Jesucristo es su Hijo. Hijo porque recibió la vida, el Padre se la dio. ¿Y por qué se la dio? Porque Jesús no existía. Y recibió la vida para ser el primogénito. Es el primer Hijo del Altísimo. Y el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona de un Dios trino. Es simplemente el poder de lo alto. Eso es todo. Entonces en la Biblia no existe el trinitarismo. Y todos esos audios que envió este Cárcamo, supuestamente trayendo versículos bíblicos, apoyando al Dios trino, retorciendo la Biblia, claro está. Pues sepan que yo voy a coger todos esos audios, todos, y los voy a refutar uno por uno. Sépanlo. Pero primero quiero aquí desenmascarar a Cárcamo y su espíritu asesino atanasiano, que pretende apoyar a Atanasio aún después de muerto. Sepan que lo voy a desenmascarar. Muy bien, hermanos, como ustedes pueden ver, todo lo que dice aquí la historia sobre Atanasio, sepan, hermanos, que a este Atanasio hubo que amarrarlo y exiliarlo. Dice la historia, sí, lo exiliaron por un tiempecito ahí a Atanasio porque era un loco. Era un asesino serial, óigase bien, un asesino serial. Que todo aquel que no era trinitario, entonces venía Atanasio y lo mataba. Era un asesino serial, un demente, y lo exiliaron. Pero por obra del diablo, Atanasio regresó del exilio con mayor fuerza en su determinación de imponer el trinitarismo como sea. Porque era la única forma de imponer al Dios trino, a la fuerza, destruyéndolo todo.
retorciendo la Biblia y matando gente. Entonces, ¿qué sucedió? Pues Atanasio continuó en su confabulación, escribiendo muchísimas cosas sobre la Trinidad, inmiscuyéndose en el gobierno romano. Pues todo eso está en la historia, señores, todo eso está en la historia, influyendo en los demás obispos, inclinando a todos al trinitarismo, y como ya en ese tiempo, ya luego del año 335, 340, etcétera, ya la mayoría de obispos estaban podridos, corrompidos, llenos de doctrinas de demonios. Pues fue muy fácil para Atanasio seguir imponiendo su espíritu, su pensamiento y su carácter criminal en todo lo que luego se llamó la Gran Ramera Católica Romana. Pero ¿cómo se cumplió lo que tanto Atanasio deseaba? ¿Cómo al fin de cuentas se cumplió? Porque sí se cumplió, señores. Apareció un edicto firmado por 2 emperadores y firmado por 2 obispos corruptos. Y en ese edicto se ordenaba que todo aquel que renegara de la Trinidad y que no quisiera someterse a la Iglesia Católica Romana iba a ser eliminado. Así de fácil. Eso se llamó el Edicto de Tesalónica. ¿Y quién inspiró eso? Primeramente el diablo y luego las ideas criminales de Atanasio. Entonces aquí en el chat yo le voy a poner a ustedes el Edicto de Tesalónica. Y luego vamos a tomar un audio de Cárcamo y ustedes verán, señores, esto es increíble, esto va para la historia, cómo Cárcamo defiende el Edicto de Tesalónica. Y no solamente lo defiende este barbarazo anticristo, hijo del diablo, hijo de la gran ramera. No solamente lo defiende, sino que dice que ese edicto de Tesalónica está cumpliendo una buena profecía bíblica. Como para edificar la iglesia y unificarla. Cuando en realidad lo que pretendía ese edicto del diablo de Tesalónica, firmado por 2 emperadores y 2 obispos de Roma, era subyugar a todo el mundo cristiano bajo los pies de la Iglesia Católica Romana y sus papas. Eso es lo único que pretendía ese edicto de Tesalónica. Destruir, matar, quemar en la hoguera, llevar a la tortura y la mazmorra, incluso de la Inquisición, a quien sea que intentara oponerse al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Entonces aquí en el chat le voy a dejar el edicto de Tesalónica y más abajo comenzaremos entonces a desglosar el audio donde Cárcamo apoya esos actos criminales. Muy bien, hermanos, antes de entrar a escuchar paso a paso, minuto a minuto, el audio de Cárcamo, donde Cárcamo de su propia boca apoya el edicto de Tesalónica, pues lo que vamos a hacer primero es leer nosotros el edicto de Tesalónica, que lo he puesto aquí en el chat. Vamos a leerlo, para que ustedes vean, señores, que a final de cuentas, en ese edicto se plasmó el corazón, el carácter asesino y criminal de Atanasio. Paso a leerlo, dice: Edicto de los emperadores Graciano Valentiniano II y Teodosio Augusto, al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se predica como lo predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damaso y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Oiga ahora lo que dice este edicto, señores. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. ¿Cuál norma? Bueno, apoyar la Trinidad y apoyar a esos obispos que están nombrando aquí los emperadores romanos. Dice: ordenamos que tengan el nombre de católicos, de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgaremos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias,
y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Ahí está. Ese es el edicto criminal de Tesalónica, que paso brevemente a comentar. Como ustedes pueden ver, en este edicto de Tesalónica lo que se pretende es imponer una dictadura satánica. En primer lugar, imponiendo la adoración a un Dios falso. Por eso la Iglesia Católica en todo el transcurso de la historia se ha hecho tan popular, todo el mundo la conoce, por su gran idolatría. Y la primera idolatría de esos hijos del diablo precisamente es el trinitarismo, un Dios falso. El Dios embutido, tres metido en uno, un Dios falso, un Dios criminal, un Dios que hay que predicarlo y enseñárselo a otros a base de asesinar personas, porque no hay otra forma de enseñar a ese monstruo. Es que no hay otra forma, y eso lo apoya Cárcamo, sépanlo, que a Cárcamo no le importó los asesinatos que provocó Atanasio, no, lo que le importó fue que Atanasio impuso al Dios Trino. Miren qué espíritu, qué mentalidad del diablo tiene este Cárcamo, hijo de la gran ramera católica. Entonces, fíjense aquí lo que dice este credo, este edicto de Tesalónica, que fue firmado por dos emperadores, uno llamado Graciano Valentiniano y el otro un tal Teodosio Augusto, confabulados con dos papas o dos obispos superiores. El de Roma se llama Dámaso y el de Alejandría se llama Pedro. Y estos cuatro malditos, porque eso es lo que son, malditos, asesinos, mafiosos, criminales, promulgaron un edicto, ellos lo firmaron, donde se dice bien claro, bueno, usted no cree en el Dios Trino, no quiere someterse a la Iglesia Católica, bueno, usted será perseguido, usted será tratado como un loco, como un demente y un hereje, y será castigado por la voluntad del Dios Trino, y luego será castigado por nuestra propia iniciativa, sépanlo, se someten o se mueren, una de dos. Señores, esto es lo que está diciendo este edicto de Tesalónica, literalmente. Entonces, desde ahí en adelante, señores, la historia ya ustedes la conocen. Como ya entrando el siglo V, comenzó ya la era del oscurantismo medieval, donde la Iglesia Católica asesinó millones de personas. Un tiempecito después se inició las cruzadas, luego vino la Inquisición y todo eso, pues historia ustedes la conocen. ¿Cómo tuvo los papas de Roma tal poder? Ahí está, con el edicto de Tesalónica. Ahí está. Ese edicto lo firmaron dos emperadores. Le dieron ese poder a los papas de matar a quien sea que no se sometiera al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Ahí está la historia. Pero señores, lo duro del caso es que esto lo apoya Cárcamo. Y no solamente lo apoya Cárcamo, sino que de forma blasfema señala a Dios y a Jesucristo diciendo que esto que está ocurriendo aquí en este edicto es una profecía para el bien de la iglesia, para que la iglesia sea unificada en una sola doctrina. Cuando en realidad lo que vemos aquí es una imposición dictatorial satánica, imponiendo a un Dios falso que es el Dios Trino, y una imposición de unos magnates criminales, que son los papas de Roma, que estaban dispuestos a matar a quien sea que no se sometiera a su reino. Eso es lo que en realidad promulga este edicto de Tesalónica. Entonces ahora sí vamos a comenzar a escuchar el audio de Cárcamo, donde de su propia boca viene a justificar estos actos criminales. Muy bien, hermanos, iniciemos el audio de Cárcamo, de cómo este hijo de la gran ramera católica romana, que tiene una mentalidad atanasiana, una mentalidad asesina que apoya a estos criminales, veamos cómo él comienza pues a desglosar su asunto aquí en este audio, promoviendo y apoyando el edicto de Tesalónica y diciendo que ese edicto es una bendición de Dios para unificar la iglesia. Escuchen esto, hermanos. Ahora viene este tipo diciendo que yo no comenté nada sobre el edicto de Tesalónica, donde se obligó a todos los cristianos a tener una sola fe, porque los cristianos estaban divididos en un montón de creencias. Había gnósticos, arrianos, abelianos, había nestorianos, habían marcionistas, había montanistas. Entonces,
¿qué pasó? Se unificó todo por el edicto de Tesalónica. Por obligación. Fueron obligados. Pero eso cumplió una profecía. Pero esta gente no conoce lo que dice la Biblia, ¿ve? Hay gente que es ignorante, no conoce las escrituras. Ese es el problema de estas personas. Forman un grupito y dicen, esta es la verdad que nosotros proclamamos y este es el cristianismo primitivo genuino, dicen ellos. Así arrogantemente dicen, pero no conocen las escrituras. Vamos a ver, esta cumple una profecía. El edicto de Tesalónica. Bueno, como pueden ver aquí dice Cárcamo que el edicto de Tesalónica está cumpliendo una buena profecía para la iglesia. Que lo que se pretendía, aunque sea a la fuerza, era unificar la iglesia con ese edicto. Eso es lo que defiende Cárcamo. Pero ¿cuál es el problema, señores? Que si nosotros vamos a los fundamentos doctrinales de la gran ramera católica romana, nos vamos a encontrar que no hay ni una sola doctrina que sirva, que sea bíblica, ni la mitad de una. Señores, ni la mitad de una doctrina sirve, ninguna sirve, ninguna, comenzando por el trinitarismo. Entonces lo que el diablo está buscando con este tipo de edicto no es unificar la iglesia, sino someter a todos los cristianos a la mentira. Eso es lo que está buscando el diablo con eso, con ese edicto de Tesalónica. Y esto lo apoya Cárcamo. Esto lo apoya Cárcamo, porque fíjense ustedes, señores, que Cárcamo reconoce aquí que están buscando una supuesta unidad a la fuerza. A la fuerza. Es como que Jesús le ordenó a su gente, id y predicar el evangelio, id y predicar al Dios Trino, id y predicar que se sometan a la iglesia católica, y quien no obedezca este tipo de evangelio, mátenlo, persíganlo, pisotéenlo, llévenlo a la hoguera y a la mazmorra de la Inquisición. Oye, como si Jesucristo diera esa orden, ¿sí o no? Claro que sí. Esa es la mentalidad de Cárcamo, señores. Esa es la mentalidad no solo de Cárcamo, sino de Atanasio también. Y es la misma mentalidad de estos dos emperadores y estos dos obispos que firmaron este edicto de Tesalónica. La misma mentalidad. Ellos están predicando una especie de evangelio y una especie de institución religiosa y predican a un Dios, que es el Dios Trino. Bueno, todo eso está predicando este edicto de Tesalónica y está diciendo que quien no se someta a eso será un hereje que será ejecutado. Punto. Será ejecutado. En primer lugar, por la iniciativa del Dios Trino, por la voluntad del Dios Trino. Y en segundo lugar, por la iniciativa de estos gobernantes corruptos. Hermanos, ustedes conocen parte de la historia, supongo yo, de todo lo que sucedió en la Edad Media y sigue sucediendo todavía. Ustedes conocen toda la historia, los asesinatos viles, por montones, millones de personas asesinadas por esta institución del diablo, como asesinaron a los cátaros, como asesinaron a los albigenses, como usaron las cruzadas para invadir territorios ajenos, etcétera. Como usaron la Inquisición como método de represión para asesinar a todos aquellos que se renegaran de la Iglesia Católica del diablo en la tierra. Todo eso nació ¿de dónde? De aquí, de este edicto de Tesalónica, pero primero nació del corazón de Atanasio, que fue inspirado por el diablo, evidentemente. Porque Atanasio fue que impuso ese espíritu de asesino, de matar gente que no creyeran en el trinitarismo, cosa que Cárcamo lo apoya, porque a Cárcamo no le importa que el tipo sea un asesino, él no le importa, él lo dijo en un audio. ¿Qué me importa a mí que el tipo sea un asesino? A mí lo que me importa es que impuso al Dios Trino. Eso es lo que dice Cárcamo, señores. Increíble, pero cierto. Como usted lo escucha, señores. Entonces ahora va a pasar Cárcamo en su audio a explicar la supuesta profecía que se cumple en el edicto de Tesalónica, porque ya sabemos que es una cosa retorcida, porque Jesucristo nunca mandó a nadie ir por ahí a predicar el evangelio y a matar gente. No, Jesús nunca predicó eso. Venga, tráiganlo a la fuerza aquí al evangelio, y si no quieren entrar, degüéllenlo, mátenlo, métanlo a la hoguera, por favor. Así van a predicar ustedes el evangelio de la gracia, matando gente y echándolo a la hoguera. Señores, eso no fue lo que promulgó Jesucristo. Entonces vamos a oír por boca de Cárcamo cuál es la supuesta profecía que se cumple aquí en este edicto de Tesalónica, porque él quiere echarle la responsabilidad a Jesucristo, que fue que pronunció esa profecía, y al Dios Padre.
como que Jesucristo y el Dios Padre fueron quienes inspiraron el edicto de Tesalónica. Oígase, qué blasfemia del diablo. Un edicto criminal, asesino, de dictadores del diablo, señores. Pero bueno, vamos a pasar a escuchar a Cárcamo. Muy bien, entonces escuchemos acá la profecía que ha tomado Cárcamo, una profecía dictada por Jesucristo y quiere aplicársela al edicto de Tesalónica. Escuchen esto. Que nosotros proclamamos, y este es el cristianismo primitivo genuino, dicen ellos. Así arrogantemente, dicen. Pero no conocen las escrituras. Vamos a ver, esta cumple una profecía. El edicto de Tesalónica cumple una profecía del Señor Jesucristo. Y eso se encuentra en Lucas 14, 15, 24. Cuando uno de los que estaban sentados con él a la mesa oyó esto, le dijo: bienaventurado todo el que coma pan del reino de Dios. Pero le dijo: cierto hombre dio una gran cena, invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que había sido invitado: vení, porque ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. Primero le dijo: aquí he comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de güey y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo: no me he casado por esto, no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. ¿Quién es ese señor? Dios. Entonces, enojado el dueño de la casa dijo a su siervo: sale enseguida por las calles y cada uno de la ciudad trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, he hecho lo que ordenaste, todavía hay lugar. Entonces dijo el Señor al siervo: sale a los caminos y por los cercados, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Oblígalos, dice el texto. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esa es una profecía y se cumplió en el edicto de Tesalónica, cuando fueron obligados todos los cristianos a profesar una sola fe, porque estaban divididos en herejías, como los gnósticos, los montanistas, los marcionistas, los sabelianos, fueron unificados en una, los arrianos también fueron unificados. Ahí. Muy bien, como ustedes pueden ver, porque más adelante continuaremos con este mismo audio, porque todavía va por mitad. Como pueden ver ustedes, él ha tomado esta profecía, o esta ilustración, mejor dicho, porque es una ilustración, es una parábola del Señor Jesucristo, y quiere aplicársela al edicto de Tesalónica, un edicto asesino. Porque en la parte donde esa parábola de Jesucristo está diciendo: oblígalos a entrar, es como si Jesús estuviera diciendo: oblígalos a entrar, y si no quieren entrar, fusílenlo, mátenlo, métanlo a la hoguera, métanlo en la Inquisición, fusílenlo, descuartícenlo. Porque eso fue lo que promulgó el edicto de Tesalónica, señores. ¿Sí o no? Claro que sí. Y eso mismo es lo que hacía Atanasio también, literalmente. ¿Sí o no? Claro que sí. Y esto es lo que apoya Cárcamo también, y lo quiere tapar o cubrir, echándole la culpa ¿a quién? Al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Ahí está. Yo voy a buscar la parábola esta, la voy a buscar, vamos a ir a los originales de la Biblia, a ver si es verdad que Jesús dijo eso. Y sepan que esta profecía de ninguna manera, pero de ninguna, se aplica al edicto de Tesalónica. Es que de ninguna manera, señores, es que de ninguna manera, porque lo que se hizo en el edicto de Tesalónica es un acto criminal, asesino, satánico, dictatorial. Y no era un asunto de unificar la iglesia, era un asunto de meter a todos los cristianos a la mentira y someterse a una institución del diablo, que es la Gran Ramera Católica Romana. Muy bien, hermanos, aquí he puesto en el chat la profecía de la gran cena que profetizó el Señor Jesús, porque es una profecía, lo profetizó el Señor Jesucristo, Lucas 14, versos 15 al 24. Pero sepan ustedes, hermanos, que esta profecía, ¿cuándo fue que se cumplió? Fue cuando Jesús le ordenó a los apóstoles: id y predicad el evangelio. En primer lugar, ¿sabía quiénes? A los israelitas o judíos. Y luego a los gentiles. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Que la mayoría de israelitas rechazaron el evangelio. Y por eso lo que hicieron los apóstoles fue volverse a los gentiles. Y ponerlos en los gentiles, cuando dice ahí oblíguenlos a entrar, es poner la necesidad de entrar al evangelio o a la salvación de la gracia.
Eso es en realidad lo que se está profetizando aquí, en esta profecía de Lucas 14. Ahí no se está hablando de que en el futuro se va a promulgar un edicto para unificar a todo el cristianismo, y en ese edicto el que no se someta al Dios Trino y el que no se someta a los papas de Roma, a los papas de la Iglesia Católica, serán ejecutados, serán perseguidos y eliminados. Oye, pero no eso es lo que está diciendo aquí el texto, señores. Aquí lo que se está hablando es de la predicación del evangelio en primer lugar a los israelitas, y como los israelitas rechazaron el evangelio, pues se fueron a los gentiles, como aquellos que están en las calles o en las calzadas, para llenar de personas el evangelio de la gracia. Esa es la profecía, pero no solamente esto, señores, sino que yo le voy a poner aquí en el chat la definición exacta de esta profecía por boca del hermano José Junior, que le explica utilizando el manuscrito original griego, para que ustedes vean que cuando la profecía dice oblíguenlos a entrar, no está diciendo que los obligue asesinando gente o a quien se niegue, no, sino obligación en el sentido de poner una necesidad de arrepentimiento y aceptar el evangelio de la gracia para salvarse. Eso en realidad es lo que quiere decir el texto. Pero repito, le voy a poner aquí la definición de esta profecía por boca del hermano José Junior, que lo explica de manera magistral. Hermano, aquí Cárcamo está utilizando el pasaje de Lucas 14:23 para decir que ese edicto, creo que es el edicto de Tesalónica, donde él está explicando que había muchas sectas divididas, entonces que ahí se unificó, pues bajo ese edicto, a las supuestas religiones o sectas o lo que sea que existían en aquel tiempo. Y dice él que esa es una profecía que se cumple en Lucas 14:23. Bueno, esa es una mentira del diablo cuando dice oblígalos, o sea, bajo amenaza, que él está utilizando ahí para apoyar lo que se hizo, creo que en el edicto de Tesalónica, con lo que se hizo con esas sectas o grupos que estaban divididos, que hubo una unificación. Pero lo que yo veo de Cárcamo es pura ignorancia, porque ese tipo no tiene ni fluidez en lo que está hablando. Son disparates que está diciendo. Eso es mentira. Esa profecía no se cumple. Esa profecía se cumplió con los apóstoles, que salieron por todas las regiones griegas a predicar el evangelio, porque el pueblo de Israel no creyó en el Mesías. Por eso, cuando el apóstol Pablo termina de predicarles a esos judíos en la sinagoga, le voy a poner el versículo para que usted vea lo que dice. Además, la Biblia enseña que Jesús envió primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel a los apóstoles. Y Jesús le dijo, no vayan por camino de gentiles. Pero cuando terminó Dios de predicarle a Israel, ya que ellos no quisieron arrepentirse de forma genuina, vemos que en Hechos 13:46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, esa profecía de Lucas 14:23 no se cumplió en ningún edicto de Tesalónica. Eso es mentira. Lo que yo veo aquí, hermano, o sea, ustedes están discutiendo ese tema y yo no me puedo meter en eso, y por eso lo estoy hablando por aquí. Yo lo que veo es claramente que esta profecía se cumple cuando los apóstoles salen a predicarle a los gentiles. Y eso es lo que enseña todos los evangelios. Que como ellos en parte fueron endurecidos, ahí es donde viene que nosotros somos injertados. En lugar de el olivo que fue desgajado, el olivo natural, y nosotros injertados. Ahí es donde se cumple esa profecía de Lucas 14:23. Vete por los caminos y que invite a todo el mundo. Pero fíjese que él dice que los obliguen como a la fuerza. No, el texto dice, y dijo el amo hacia el esclavo, sal hacia adentro a los caminos y muros
y pon bajo necesidad, es lo que dice el texto. Necesidad de entrar para que sea llena de mí la casa. Ahí está hablando de una necesidad, o sea que apremia. Apremia, vamos, entren por favor, pon necesidad en ello, porque quiero que mi casa se llene porque hay algo preparado. Eso es la necesidad, apremia el tiempo, la diligencia en ello. Vamos a llenar la casa de Dios en el corazón de cada uno de los gentiles, porque ya que los que estaban convidados no quisieron, o sea, los de la casa, que fue el pueblo de Israel, pues entonces ahora se va y se le predica a los gentiles para que se llene la casa de Dios y se pone la necesidad, la urgencia en la mente y en los corazones de aquellos que están siendo llamados, porque los primeros rechazaron la oferta. Ahí no dice obligado como a palo, como lo está enseñando Cárcamo, sino que dice pon la necesidad en ellos, en cada uno de ellos. O sea, este Cárcamo es una persona completamente insípida cuando habla. Cárcamo lo único que sabe hablar es disparate. Yo sabía que Cárcamo iba a hacerle ridículo. Entonces, hermano, le estoy poniendo esto aquí para que usted lo tome en cuenta, porque Cárcamo está utilizando este versículo de Lucas 14:23 para decir que ahí se cumplió supuestamente en el edicto de Tesalónica esta profecía. Eso es mentira, eso se cumple con los apóstoles. Con los apóstoles que fueron enviados a los gentiles. Ahí está, señores. De forma magistrada aquí el hermano José Junior ha definido lo que es esta parábola extraordinaria de Lucas 14. Que fíjense que Jesucristo estaba sentado a la mesa. ¿Con quiénes? Con israelitas. Era a ellos que Jesús le estaba extendiendo esta parábola, para que los israelitas entendieran, oye, te están invitando a ti primero a la salvación por gracia, a ti primero. Ahora, si tú te niegas, claro, vamos a ir a los gentiles, y vamos a poner a los gentiles la obligación, la necesidad de entrar al evangelio y se salven, porque ustedes lo están rechazando. Señores, esta es la explicación exacta de esta parábola. Sin embargo, Cárcamo quiere poner esta parábola en una actividad criminal y asesina dictatorial de déspotas que pisan y destruyen naciones enteras, como lo es la institución de la Iglesia Católica Romana, que ese edicto de Tesalónica, que es un acta de asesinos, dice aquí Cárcamo, que eso fue realizado para unificar la iglesia, para beneficio de la iglesia. Y un beneficio para la iglesia, ir a un gnóstico o a un unicitario o a cualquier doctrina y obligarlos a entrar al evangelio de la gracia, asesinando a quienes se opongan. Cárcamo. Cárcamo, tú estás acusando a Dios y a Jesucristo de esos actos criminales. Cárcamo. Cárcamo. Tú ves que tú tienes el razonamiento de Atanasio. Tú ves que tú si eres atanasiano, barbarazo, criminal, que esa es la forma de pensar de Atanasio, que es un asesino. El que no cree en el Dios Trino, mátenlo. El que no quiera someterse al catolicismo, mátenlo, fusílenlo, quémenlo en la hoguera. Que eso es lo que tú defiendes. Y dice que Jesucristo y el Dios Padre apoyaron este edicto de Tesalónica, que es el cumplimiento de esa profecía. Barbarazo, mentiroso, hijo del diablo, hijo de la gran ramera. Oye, Cárcamo, la verdad que, bueno, yo estoy haciendo esto, señores, y tengo que escuchar esta voz asquerosa de Cárcamo. Es porque esto va a repercutir en todas las redes sociales, en todas. Todo el mundo sabrá lo que ha dicho Cárcamo aquí, porque al mismo tiempo estamos denunciando a la iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, esa gran ramera. Por eso yo estoy soportando aquí, a punto de vomitar porque me da náusea, escuchar la voz y el razonamiento atanasiano que tiene Cárcamo. De todos modos, porque hay que ser justo, yo voy a poner la otra parte que falta del audio de Cárcamo para que ustedes escuchen por ustedes mismos la explicación diabólica y mentirosa que quiere aplicarle a este Cárcamo a esa profecía del Señor Jesucristo. Escuchen esto. Entrar para que se llene mi casa. Oblígalos, dice el texto.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Esa es una profecía y se cumplió en el edicto de Tesalónica, cuando fueron obligados todos los cristianos a profesar una sola fe, porque estaban divididos en herejías, como los gnósticos, los montanistas, los marcionistas, los sabelianos, fueron unificados en una, los arrianos también fueron unificados. Ahí, en Lucas capítulo 14 dice, oblígalos a entrar para que se llene mi casa. La palabra que se utilizó ahí, según el Strong, es anascaso. Dice, significa demandar, precisar, de forzar, dice, hacer en el sentido de obligar. Eso es lo que significa anancaso. Dice no Rabay, anancaso dice, denota poner una contracción sobre de ananque, necesidad, contrañir, ya mediante amenazas, peticiones, fuerzas o persuasión. Eso es lo que significa obligarlos en el griego. El diccionario léxico Watson dice... Ahí está. Todavía falta una partecita de ese audio, pero bueno, para que no se haga tan extenso un solo audio. Pero fíjense cómo quiere justificar este Cárcamo que esa profecía supuestamente se cumple ahí en el edicto de Tesalónica. Y que ese edicto lo que está buscando es unificar a todas las sectas que tienen entre comillas títulos de cristianos, unificarlos a los pies de la gran ramera católica romana. Una sola fe a los papas y al Dios Trino y a toda la liturgia del catolicismo romano, que eso es lo que buscaba el edicto de Tesalónica, y esto lo apoya Cárcamo. Pero ¿qué sucede? Que ese edicto de Tesalónica, en vez de poner la necesidad en el evangelio de las personas, predicarle el evangelio para que vean la necesidad de arrepentimiento, porque esa es la forma de obligar que en realidad está diciendo Jesucristo, mostrar a la gente la necesidad del arrepentimiento y de aceptar el evangelio por voluntad propia, porque está consciente que necesita de Dios. Por aquí Cárcamo está diciendo que obligarlos entonces vendría a ser lo que firmaron estos papas y estos dos emperadores en el edicto de Tesalónica, que es destruir, matar, pisotear, tirar en la hoguera a quien sea que no se someta al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Óigase, señores, para que ustedes vean la mentalidad asquerosa de Cárcamo, que repito, es literalmente una mentalidad atanasiana, porque esto fue lo que siempre mostró Atanasio, siempre, que era un asesino en serie. Usted no es trinitario, pues yo te voy a fusilar. Usted no se somete a la Iglesia Católica, pues yo te tiro en la hoguera y te quemo vivo. Te tiene que entrar a la fuerza o te mato, punto. Oiga, señores, entonces para colmo este Cárcamo está diciendo que eso lo propuso el Dios Padre y Jesucristo, cuando en realidad esta parábola de Lucas se cumple en Israel y en los gentiles. Esa es la realidad, que los primeros que fueron invitados a la cena fueron los israelitas. Y como la mayoría de israelitas rechazaron, bueno, entonces se fueron a predicarles a los gentiles y pusieron ellos la obligación o la necesidad de reconocer que necesitaban la salvación a través del evangelio. Es el significado real de esas palabras de Jesús, y no estas porquerías del diablo que tiene Cárcamo en la cabeza para justificar a estos asesinos seriales que a través de todos los años, de los siglos, luego de ese edicto de Tesalónica, asesinaron a montones, millones de personas. Y ese espíritu se les metió incluso a los protestantes, porque incluso el Martín Lutero también fue un inquisidor asesino, que dará cuenta el día del juicio, que va a ser echado de narga en el lago de fuego, igual que todos los papas de la Iglesia Católica Romana, que es una iglesia del diablo en la tierra. Entonces, este sujeto llamado Cárcamo, este trinitérico hijo de la gran ramera católica romana, que tiene una mentalidad asesina como Atanasio, quiere aplicar pues esos textos de Romanos 13 como a los grupos de cristianos que piensan diferente a la Iglesia Católica Romana, que evidentemente, claro, muchos de esas sectas también tienen su doctrina de demonios, tienen su asunto diferente, como los unicitarios, como los... Bueno, aquí hay muchísimas, pero que evidentemente la Iglesia Católica es la madre de la apostasía y de todo tipo de engaño doctrinal. Pero ¿qué es lo que quiere promulgar Cárcamo cuando dice o quiere aplicar este pasaje de Romanos 13
diciendo que el Imperio Romano tenía la autoridad para someter y obligar a todas las sectas cristianas a someterse al catolicismo y al Dios Trino. Pues fíjense qué es lo que dice el edicto de Tesalónica, señores. Dice aquí: sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, o sea, del Dios Trino, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea que las personas que no crean como creen los católicos romanos serán tratados como viles delincuentes y hasta peor que a delincuentes. Es lo que está promulgando Cárcamo, pero es en realidad lo que está promulgando este edicto de Tesalónica, y es lo que demuestra la historia, que todas aquellas personas que enfrentaron de alguna forma al catolicismo denunciando sus fechorías, ¿cómo fueron ejecutados? Señores, bajo las peores torturas que usted se puede imaginar. Ahí está la tortura del potro, donde atericaban, extensaban a las personas con cables y una rueda, le atericaban el cuerpo hasta reventarlo. Señores, es una infinidad, pues si me pongo a decirle a ustedes, la infinidad de aparatos de tortura que tenía la Iglesia Católica Romana, esa iglesia del diablo en la tierra. Señor, usted se queda pasmado y está vomita. Eso no tiene madre, el sinnúmero de aparatos de tortura. Pero esto es lo que apoya Cárcamo, sabiendo que eso es lo que hacía precisamente la Iglesia Católica en contra de aquellas personas que no querían someterse al catolicismo ni al Dios Trino. Y Cárcamo lo apoya diciendo que esa autoridad fue Dios que se la dio. Que ahí se cumple Romanos 13 porque Dios le dio esa autoridad. Y por eso tiene la espada. Señores, agúcense, abran los ojos. Fíjense el espíritu del diablo criminal y asesino que tiene este Cárcamo, igual que su padre Atanasio. Señores, este es el espíritu de los inquisidores. Todavía está vivo, el espíritu atanasiano. Entonces, repito, ese pasaje de Romanos 13 no está hablando de sectas cristianas, está hablando de delincuentes. Delincuentes que tienen que tener temor si infringen la ley, porque no en vano la autoridad lleva la espada. Por eso un violador de mujeres o un atracador asesino tiene que tener miedo, porque si te agarra esa autoridad, si te agarra ese policía que tiene permiso del gobierno, seguro si tú te resistes te van a matar, porque no en vano lleva un revólver. Señores, eso es lo que está diciendo Romanos 13. Pero Cárcamo se lo quiere aplicar ¿a quién? Al edicto de Tesalónica. ¿Por qué? Porque Cárcamo tiene una mentalidad asesina y aprueba todo lo que estos asesinos hicieron. Todos estos asesinos jerarcas del catolicismo romano, comenzando por el asesino Atanasio. Que está bien que Atanasio sea un asesino por impulso del Dios Trino. Eso dice Cárcamo. Para que ustedes vean, señores, qué mentalidad putrefacta tiene este sujeto. Bueno, escuchemos entonces ya la parte final de este audio de Cárcamo, que continúa retorciendo la Biblia, señores, de una forma brutal. Escuchen esto. De porquería y doctrina falsa. Entonces, esa autoridad que se le dio al Imperio Romano viene de Dios, porque fue un ministro de Dios en ese sentido, y no en vano lleva la espada. Dice. Ahora, otro ejemplo es lo que dice Juan capítulo 19, 9 al 11. Dice, entró de nuevo el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta a Pilato. Entonces le dijo, a mí no me habla, no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Jesús respondió, ni una autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Entonces, todas las cosas que suceden es porque vienen de arriba, en el gobierno. Entonces, si el gobierno romano decretó que todos los cristianos fueran unificados en uno, es porque vino de arriba, porque así lo está diciendo. Ni una autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Eso es lo que está diciendo. Y son ministros de Dios. Dios los puso ahí. Y como digo, se cumplió la profecía de Lucas 14, 15 al 24, donde dice, oblígalos a entrar. Fueron forzados todos esos cristianos a aceptar una sola fe. Bueno, ahí está el final ya. Ahí se termina este audio de Cárcamo. Pero qué barbaridad, señores. Usted escuchó todo eso. Señor, usted escuchó cómo ese hombre retuerce la Biblia. Usted escuchó cómo este tipo es defensor de asesinos. Cómo dice que el Imperio Romano
Dios le dio la autoridad para matar cristianos que no se sometieran a la gran ramera católica romana. Eso es lo que está diciendo literalmente aquí Cárcamo, tomando ese pasaje de Romanos 13. Eso es lo que está diciendo. Dios el Padre le dio la autoridad al Imperio Romano de matar a todos los cristianos que no se sometan al Dios Trino y a la Iglesia Católica Romana. Punto. Porque eso es lo que dice el edicto de Tesalónica. Eso es lo que dice literalmente el edicto de Tesalónica. Entonces viene aquí a mencionar la escena donde Jesús está frente a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato dice que tiene autoridad para soltar a Jesús y autoridad para crucificarlo. Y Jesús le dice, ninguna autoridad tú tienes, si no te fuera de arriba. Oye, pero que Dios el Padre permitió eso porque tiene que cumplirse una profecía en Cristo que debía morir y resucitar. Pero Poncio Pilato también era un criminal. Claro que sí. Un criminal cualquiera. Claro que sí. Pero Dios permitió eso porque quiso permitirlo. Porque tenía que cumplirse una profecía. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con el edicto de Tesalónica. Nada. Eso se cumplió en Cristo y ya. Punto. Así de fácil. Pero bueno, señores, ese fue el último pedacito ya del audio de Cárcamo. Juzguen por ustedes mismos. Júzguenlo. Con justo juicio. Júzguenlo. Señores, como este Cárcamo es defensor de asesinos, defensor de la gran ramera católica romana y todos sus actos criminales plasmados ahí en ese edicto de Tesalónica. Juzguen ustedes, señores, porque repito, esta información va a rodar por todas las redes sociales. Este asunto yo no lo voy a subir solamente en video para la red, no, yo voy a hacer video, lo voy a subir en audio, lo voy a subir en memes, de toda la forma habidos y por haber. Esta refutación que le estoy haciendo a Cárcamo y también se la está haciendo el hermano José Junior. Todo esto va a inundar las redes sociales. Desde ahora y hasta que Jesucristo regrese, mientras tengamos internet, esto yo lo estaré publicando sin cesar. Porque no es un asunto simplemente de desenmascarar a este perro trinitario, atanasiano, de mente criminal igual que Atanasio, llamado Cárcamo, sino que estamos denunciando directamente a la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana, que es lo principal que se busca aquí. Porque ustedes saben la historia, la gran mayoría, de todos los actos criminales habidos y por haber que hizo esa iglesia del diablo en el pasado y aún hace en el presente. Que ya este maldito Papa Francisco, este hijo del diablo, ya está ahí promulgando los matrimonios gay, contradiciendo a Dios mismo y a Jesucristo. Y sepan ustedes, hermanos, que de esto no se escapa también los protestantes. Ahí está Lutero, que también Lutero hizo una especie de inquisición y mató a mucha gente. Lo mismo hizo el trinitario Juan Calvino. Juan Calvino tenía una mentalidad igualita que Atanasio, y Juan Calvino era protestante. Juan Calvino quemaba vivo en la hoguera personas por no creer en el trinitarismo. Entonces, estos protestantes que procedieron con el mismo espíritu de la gran ramera católica romana y sus obispos, darán cuenta a Dios en el juicio final. Esa gente van de nargas para el lago de fuego y serán destruidos. Eso sin ninguna duda. Para que luego no vengan los católicos romanos como este Cárcamo, hijo de la gran ramera católica, a intentar justificarse. Pero mira, los protestantes también hicieron lo mismo. Sepan que yo no soy protestante. Yo no soy protestante. Ni evangélico, ni presbiteriano, ni nada de esos disparates, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada, nada. Yo simplemente soy cristiano, estudiante de la Biblia y ya, punto. Eso es lo que soy yo. Eso es lo que es José Junior, eso es lo que la mayoría de personas en este grupo, que hemos salido de la apostasía. Por si acaso luego quiere este Cárcamo lanzar ese tipo de justificación. Porque sepan que Lutero, repito, Lutero también hizo actos criminales matando gente. Y lo mismo hizo el protestante Juan Calvino defendiendo al Dios Trino. Mató gente también. Quemó vivo en la hoguera personas por no creer en el Dios Trino, Juan Calvino. Entonces, todas estas personas, como los obispos de Roma, que incluso yo tengo un estudio, hermanos, que realicé juntamente con el hermano John William. Estábamos debatiendo con un seminarista católico llamado Giancarlos. Hicimos un estudio, un análisis histórico de más de 23 papas de la historia.
todos sus actos criminales, asesinos, abominaciones, sodomía, robos, matanza, invasiones, todo por fecha, por nombre, todo lo organizamos y yo lo convertí en video y lo tengo aquí en YouTube. Entonces yo lo que voy a hacer que ese video, la descripción, o sea, en la descripción del video, voy a poner el enlace a ese video para que ustedes conozcan esa parte de la historia de los papas de Roma. Muy bien, hermanos, este asunto lo voy a dejar hasta aquí. Yo lo que voy a hacer entonces con los audios que Cárcamo envió defendiendo al Dios Trino, retorciendo la Biblia, poniendo a decir la Biblia cosas que no dice, hablando sobre la tercera persona del Dios Trino, del Dios embutidos, de tres metido en uno, y que el Espíritu Santo es una persona y un Dios, y todo estos disparates trinitarios, retorciendo la Biblia. Bueno, ya esto lo dejaré para un próximo video, para una próxima refutación, porque yo lo que quería en esta parte era demostrar la mentalidad atanasiana de Cárcamo. Eso es lo que yo quería, usando su propia voz, la voz de él, para que nadie me venga luego con cuento de que, mira, Alexander, tú estás calumniando. No, yo no estoy calumniando, estoy poniendo la voz del mismo Cárcamo, sin quitarle ni añadirle ahí, punto por punto, minuto a minuto su audio, sin brincar nada. Y he puesto aquí cómo ha retorcido la Biblia ese perro, ese criminal, apoyador de asesinos. Señores, es una cosa absurda. Ah, sí, Atanasio es un asesino, eso está bien, pero predicó al Dios Trino. Esa es la mentalidad de Cárcamo, señores, una cosa increíble. Señores, por caramba. Entonces, pues nada, señores, yo voy a dejar el asunto hasta aquí. Entonces, repito, los demás audios de Cárcamo, el asunto trinitario, pues ya yo lo voy a refutar en una próxima ocasión. Aquí quería limitarme solamente a esto y darme el gusto de denunciar esto que Cárcamo dijo defendiendo a los hijos de la gran ramera, que son unos criminales. Pues se despide Alexander Hell, gracias y paz para todos ustedes, y será hasta una nueva intervención. Vamos a dejar esta cuarta parte hasta aquí. En la quinta parte de estos debates, el anticristo blasfemo José Edwin Cárcamo interviene para tratar de justificarse, pero no lo logra, sino que continúa apoyando su blasfemia, por lo cual es confrontado duramente por el hermano Alexander Hell, más otros administradores del grupo. Estén ustedes atentos, ya que la quinta parte de estos debates lo subiremos en breve a la red de Internet. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.